Cuando tú quieras. Iniciamos ya. ¿Ya, mi querida Lorena? Estamos al aire. Excelente. Planeta Tierra, hoy más que nunca, unido por un profundo cambio de cada país, cada persona, cada empresa y organización. Los cambios a los que se enfrentan cada día las organizaciones como resultado de nuevos modelos de negocios, una revolución tecnológica sin precedentes y los nuevos retos que nos plantea el futuro, requiere de una nueva visión y liderazgo. Pan American Business School, desde hace más de 20 años, ha preparado a más de 115,000 ejecutivos en más de 14 países de Latinoamérica, a través de programas de formación y actualización que se mantienen a la vanguardia de las necesidades futuras de los ejecutivos que quieren llevar a su organización al siguiente nivel. El Faculty de Profesores Internacionales de Pan American School es uno de los más experimentados de Latinoamérica, con más de 300 profesores internacionales procedentes de más de 10 países, Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, permite que cada alumno tenga acceso a una formación global. Cada año se imparten más de 240 programas, llevando a más de 10,000 ejecutivos latinoamericanos una sólida formación a través de programas de maestrías, posgrados, bachelors, certificaciones y programas de educación ejecutiva. El campus virtual de Pan American Business School cuenta con una de las más avanzadas metodologías de aprendizaje, apoyando a organizaciones a diseñar sus universidades corporativas y sus centros de gestión de conocimiento. Experiencia internacional. Hemos impartido programas de formación ejecutiva para empresas de Estados Unidos, México, El Salvador, República Dominicana, Colombia, Paraguay, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Argentina, Chile, España. Ranking de Pan American Business School. Considerada Escuela de Negocios número 1 de Guatemala. Top 2 entre las mejores escuelas de negocios para la contratación de mejor talento por su calidad de educación. América Economía. Ranking Top Employers 2019. Entre las 3 mejores escuelas de negocios de Centroamérica, América Economía, Ranking de escuelas de negocios más reconocidas a nivel centroamericano 2018. Entre las 10 escuelas de negocios más innovadoras de Latinoamérica. Forbes Ranking Escuelas de Negocios Más Innovadoras 2018. Pan American Business School es miembro de CLADEA, una red internacional que agrupa instituciones de educación superior dedicadas a la enseñanza e investigación en administración a nivel global. Alianzas y colaboraciones con Florida International University, Estados Unidos, ENAE Business School de España, ESIC Business and Marketing School de España, Universidades EAFIT de Colombia, Tecnológico de Monterrey, University of Miami. Renacemos con más fuerza y convicción en preparar a estos ejecutivos fuertes y con capacidad al cambio y grandes desafíos. El mundo nos une a lograr grandes historias. Somos Pan American Business School. Líderes formando líderes. Feliz tarde, desde la directiva de Pan American Business School, sean todos bienvenidos a Experiencia Consumidor del Futuro con Alfredo Persico de Perú. Me permito presentarlo, quien nos acompañará el día de hoy en este webinar hecho para ustedes. Alfredo es cofundador de FuturX Office en FutureLab. Es graduado en Psicología de la Universidad Nacional de San Marcos. Cuenta con una maestría en la Universidad de Compostela de Madrid y actualmente es candidato a doctorar por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha certificado a cientos de personas en Design Stand, Lean, Scrum e Innovación Estratégica. Además, ha desarrollado workshops, desarrollando conferencias y escrito artículos sobre el futuro del diseño, People Experience y Digital Agile.
Finalmente, ha desarrollado consultorías en más de 40 grandes empresas corporativas y mentoring a más de 30 emprendedores. Es líder en el diseño estratégico de futuro y para Pan American Business School es un honor tenerlo el día de hoy dictando nuestro webinar. Bienvenido, Alfredo. Te doy la palabra para ya comenzar. Al finalizar, bueno, voy a dar unas pequeñas instrucciones. Tienen la parte de preguntas y respuestas, pueden ir haciéndolas en lo que va la conferencia y al final yo se las voy a leer a Alfredo para que estemos ahondando en lo que son sus dudas. Feliz noche a todos, sean todos bienvenidos. Alfredo, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Lorena. Para mí es un gusto poder estar con ustedes, además en un tema que a mí me apasiona, ¿no? El futuro y el Customer Experience. Un poco lo que vamos a abordar hoy día es un conjunto de reflexiones que lo que me encantaría con el auditorio que estamos teniendo ahora es generar en cada una de las diapositivas, en cada uno de los 8 puntos que voy a abordar el día de hoy, reflexiones que ustedes vayan teniendo para luego poderlas trabajar en los 15 minutos de preguntas que también vamos a poder tener. Entonces, la idea es pensar con ustedes. Y lo primero es que tenemos un título interesante, ¿no? El futuro del CX. No es el CX del futuro, sino cuál va a ser el futuro del Customer Experience. ¿Qué es lo que vamos a tener como concepto de lo que es el cliente en un futuro? De lo que significa abordar una experiencia con los cambios que van a implicarse dentro de posibles escenarios que se den. Y lo primero que tenemos que afirmar frente a esto es que nosotros no tenemos un solo futuro. Existen distintos futuros que se podemos anticipar además. No lo podemos predecir, es complejo. Sin embargo, aquí la imaginación es una de las cosas fundamentales a nivel del diseño estratégico de experiencias. Entonces, lo que tenemos que ver para poder crear valor con modelos disruptivos es poder tener esa capacidad de anticipación para que esa anticipación pueda aterrizar luego en propuestas de modelos de negocio que nos permitan en el hoy accionar y poder ir liderando tendencias que van emergiendo. Y en este caso, en el contexto de lo que es Customer Experience. Lo primero que quisiera yo afirmar, y que esto sea algo provocador para incitar a ustedes a pensar conmigo, es cómo la digitalidad está participando de la creación de mundos sociales además, que vuelven interdependiente lo que es humano y lo no humano. Es decir, en un futuro, cada vez la tenue línea entre lo que es propiamente humano y propiamente digital comienza a ser borrosa y comenzamos a tener espacios en donde lo humano y lo digital entran en un tipo de alianza, ¿no? O más bien dicho, religazón, que antes no tenían. Inclusive hablando del cuerpo, por ejemplo. Entonces, este vínculo entre lo humano y lo no humano hoy día ya está siendo casi indisoluble y es una tendencia que de manera muy concreta se está presentando incluso en el celular, que tenemos, a ver cuánto tiempo podemos estar sin celular, sin comunicación, sin una computadora, porque tiene que ver con un aspecto clave, ¿no? Primero, es muy probable que el Customer Experience cambie. Entonces quiero provocarlos con esto. En esta mezcla indisoluble entre digitalidad y personas, nosotros en Future Lab lo que trabajamos es People Experience. Es un marco que nos permite entender el mundo de la persona más allá del acto de consumo, más allá de la lógica transaccional y el consumo emocional que tiene un journey en el cual tú estás teniendo touch points con la empresa, pero también tienes puntos en contacto con tu vida. Entonces, primero tenemos que pensar que siempre el mundo de la persona va a ser más amplio que el mundo del cliente, como un tipo de rol que genera un tipo de transacción y un viaje emocional. Sin embargo, lo que quiero plantear hoy día es que este People Experience for Customer Experience en un futuro va a tener que ser People Experience for Cyborg Experience. Y aquí es una manera provocadora de comenzar el día de hoy. Ya no podemos hablar de un rol simplemente de cliente, sino de una dimensión
digital y humana articuladas, en donde para continuar mi vida, yo tengo que estar con la digitalidad y la tecnología incorporada en mi modo de hacer, pero también de ser. Pero que incluso la experiencia que voy a tener como sujeto y como persona nos está desarrollando posibilidades con la digitalidad de mejorar mi vida e incluso hacerla vivible desde formas en las que nunca hubiera podido yo imaginar mi desarrollo. Imagínense Pan-American Business School, que tenía un video muy bonito con hologramas incluso, que me hace recordar los HoloLens, que hablaremos en algún momento de esto dentro de la exposición. ¿Cómo sería una escuela de negocios holopresencial, por ejemplo? Y que tú puedas tener tu avatar, te puedan ver las personas, puedas interactuar. Es online, pero será presencial, será virtual, una mezcla de ambas cosas. ¿Cómo podemos romper los esquemas de lo que nos permite no solamente vivir, sino lo que nos permite poder crear nuevas formas de vida, nuevas formas de interacción y relacionamiento humano, y donde ya estamos con una dependencia de la tecnología en nuestra forma de, como les decía, ser y hacer? Entonces, muy probablemente el cliente que tengamos sea un cliente cyborg, un cliente que, por ejemplo, hay una experiencia muy, muy interesante en donde hay tatuajes que ya te pueden medir si tienes fiebre, tatuajes que te pueden ver si es que estás con un ritmo acelerado en la temperatura, porque la piel habla, porque el cuerpo te dice cosas y lo digital comienza a leerlas, comienza a sensorizarlas y comienza a mandarte data. Entonces, imagínate que tengas tatuajes para poder tener de manera no invasiva ya formas en las que la digitalidad está teniendo data de tu cuerpo. Esto es lo que vamos a tener en un futuro. Y esto es lo que tenemos que comenzar a entender, que este cliente va a ser un cliente que ya está articulado con la tecnología y va a ser un cyber experience, una experiencia dígito-corporal en donde el cliente va a estar inmerso y donde tú vas a generar cierto tipo de servicios que lo conectan como ser y como hacer. Esto lo podemos traducir, por ejemplo, en lo que son espacios inteligentes. Los que son fanáticos de la tecnología seguramente habrán podido ver espacios como los que crean los HoloLens, ¿no? O Magic Leaps también, que es otra de las formas en las que están trabajándose con realidad mixta. Los HoloLens, que es uno de los cascos que hoy día se están utilizando para poder mezclar la realidad aumentada con la realidad virtual, nos permiten tener entornos hologramáticos con los que con nuestras manos comenzamos a jugar, como se veía en el video de Pan-American Business School, igualito, se va jugando con los hologramas, se pueden prototipar, armar, ensamblar cosas, hasta tocar piano, crear botones, que tú sientes que hay tactilidad, una tactilidad digital, en donde, por ejemplo, machucas un botón y por el sonido y la sensación visual estás recreando lo que ahora vamos a hablar, es una recreación de los sentidos en el plano digital. Y esta recreación de los sentidos, de la tactilidad, de la visualidad, nos comienza a llevar a maneras de interacción instintiva con el entorno, que es un entorno inteligente, que es un entorno dinámico, que es un entorno mutante. Puede cambiar, se puede recrear, puedes poner otro tipo de accesorios y hay una memoria, una historia sobre lo que se va trabajando dentro de este entorno digital. Hay una capacidad de que el entorno responda a tus necesidades, porque de repente estás jugando con posits hologramáticos con un avatar de una persona que está en otro país y están trabajando una lluvia de ideas y luego ponen a un lado ese lienzo donde están trabajando con sus posits y tienes otro tipo de espacios donde puedes interactuar a nivel de bloques de construcción u otras cosas que quieran generar finalmente para crear valor, generar propuestas, prototipos de soluciones, etc. Entonces, realmente estos espacios inteligentes nos están desafiando qué es lo real y qué es lo que realmente existe o no existe, porque finalmente lo hologramático tiene una agencia y estos espacios inteligentes además van aprendiendo a poder interactuar con el sujeto, ¿no? Entonces, esto es clave. Obtienen data de las interacciones, generan métricas de los
tipos de vínculos que estás generando con los objetos o con las personas. Y nos resulta interesantísimo las posibilidades a nivel de Customer Experience que después vamos a ir abordando también. Tienen que ver cómo estas tecnologías, al crear entornos hologramáticos, te pueden presentar ofertas de valor como la ropa que te vas a probar y tú te ves en un espejo y el espejo ya te está dando, por ejemplo, la ropa cómo te va a quedar y puedes cambiarte de polo, cambiarte de pantalón mucho más rápido, hacer tus propias combinaciones con esta realidad aumentada o esta realidad mixta. Saludos, mi querido Alfredo. Saludos, Alfredo. Te voy a molestar. ¿Será que puedes activar tu micrófono? Por lo visto se bloqueó. Si puedes, en la parte de abajo, darle escape. Deja de compartir. Si dejas de, si te sale el cuadrito chiquitito, por favor, si eres tan fino. Ahí está. Dale clic donde está Teams y activas el micrófono. Exacto, muy bien. Ah, qué raro. ¿Qué cosa habrá pasado ahí? No sabemos, Listo. pero ahí estamos. Gracias, mi queridísimo Alfredo. Gracias, gracias.
Ayúdame más bien, ¿en dónde me quedé? Vamos a ver. Nos dice Lorena. Ok, Ahí perfecto. está, perfecto. Bueno, retomando un poco. Ya tenemos audio, fueron unos minutos. Oh, perfecto, ok. Les comento entonces en lo que nos habíamos quedado, que eran los ejemplos para contextualizar esto. Lo primero es que estos objetos autónomos que están interconectados a través de el Internet of Things, que podríamos llamar el Internet of Everything, quiere decir el Internet del todo, objetos y personas, generan ya data de red, data de interacciones, ya no solamente data de rendimiento del objeto físico como tal, sino data de los patrones de interacción que se van generando entre cada uno de estos componentes. ¿Esto qué te permite? Daba ejemplos como el tema del refrigerador, que te permite hacer cuando el refrigerador va de compras. ¿Se pueden imaginar un refrigerador que sepa cuándo hacer la solicitud de las compras en función de los perfiles que tienen de alimentación las familias para poder inmediatamente enviar esto a los centros comerciales y que los centros comerciales abastezcan, que esta refrigeradora tenga la inteligencia para poder ver los perfiles de las personas que están actualmente teniendo temas de, no sé, algún tipo de enfermedad que no puedan comer A o B cosas, y de repente otros que tengan temas crónicos como la lactosa o como el tema del gluten, y esta inteligencia la tenga concentrada este objeto que se articula con los supermercados y va generando como un ERP en la versión de lo que sería un sistema de planificación de recursos en la industria, lo hacen a nivel familiar. O un carrito de compras en el cual sea tan inteligente que pueda ir sensorizando cada uno de los objetos que se van poniendo, y cada uno de estos productos se va debitando dentro de lo que es tu cuenta, pero además te alerta qué productos sí, qué productos no, cuáles no están yendo o no son permitidos porque tienen algún componente que afecta a tu salud. Esto es lo que se nos va a plantear a nivel de futuro. Quiere decir, una persona más que nunca dependiente de una tecnología para poder estar en contacto con ofertas de valor, propuestas de valor que él sienta que le hagan bien y que además responda de una manera mucho más íntima y mucho más cercana a lo que vendría a ser sus necesidades, incluso hasta somáticas, a nivel del cuerpo, de la salud. Entonces, imagínense esta complejidad que vamos a comenzar a vivir nosotros gracias a esta interconexión que van a existir entre los distintos artefactos, activos tecnológicos, sean digitales o sean de hardware, y que finalmente van a estar dialogando con las personas, y estas interacciones nos van a plantear nuevos desafíos. Ahora, aquí yo quiero ser muy específico en cómo enfocar el gran desafío del Customer Experience. El gran desafío que se está viendo además ahora con tecnologías que son emergentes y que ya nos están planteando formas de superar los mindsets tradicionales. Esto tiene que ver con cómo sensorializar lo digital y cómo digitalizar lo sensorial. ¿Cuál va a ser la experiencia de los sentidos y la experiencia emocional que vamos a poder poner en juego en las experiencias del cliente que brindemos? Les explico de esta manera. Yo soy una persona que cada vez que comienzo una reunión, una conferencia, un workshop online que desarrollamos sea con las gerencias o sea con un equipo humano de innovación, me encanta tener mi ritual de ponerme mi colonia. Entonces cojo mi colonia. ¿Alguien me huele? Nadie me huele. Nadie va a estar en ese momento viendo si me puse, no me puse, ni nada. Es para sentir el confort yo mismo. Esto está en época de COVID, ¿no? Donde estamos haciendo teletrabajo, todo eso online, y buscas tus rituales para poder sentir cómodo, que fluyes. Pero ahora quiero extremar un poco esto y verlo desde lo que podemos producir con lo que han sido, digamos, los precursores con el cine 4D, por ejemplo, donde tú estás en España, en el parque de diversiones, ves, por ejemplo, una película, y dentro de esa película, donde los asientos se pueden mover, también tienes agua que te bota cuando estás en el mar, y tienes inyectores de agua que te lo botan para que sientas la brisa marina y sientas que estás inmerso en una realidad. Estas realidades inmersivas, imagínense que yo pudiera tener
una conversación con ustedes y yo dijera que mi perfil con el holograma que voy a conversar también tiene que producir con el hardware que tú tienes un tipo de olor que a mí me caracteriza. Y el hardware es capaz de producir el olor de la persona avatar hologramática que va a estar contigo. Y es como que también el vínculo humano que vamos a generar es un vínculo que pasa hasta por el tipo de olor que te identifica como holograma frente a otra persona que está en otro país y en otro lugar. Y que el propio hardware puede producir esta sensorialidad olfativa. Entonces, cuanto más podamos nosotros crear experiencias inmersivas en donde la visualidad, la tactilidad, como les comentaba, los HoloLens, búsquenlo, HoloLens 2, tienen lo que se llama Instinct Interaction, quiere decir interacción instintiva. Tú haces un clic en un botón o presionas un botón grande con la mano y tú sientes con el movimiento, la visualidad y el sonido, clac, por ejemplo, estás ya reproduciendo la tactilidad en una dimensión digital. Y esto te permite mucha mayor interacción fluida, flujo de usabilidad con estos entornos y esos espacios inteligentes que responden al movimiento del cuerpo. Entonces, la sensorialidad va a ser algo que va a tener que ser digitalizado. Y aquí la emocionalidad es el otro componente. Uno dice, pero ¿cómo podemos hablar de digitalizar la emoción? Pues bueno, esto es un tema de traducción. Aquí es lo que yo llamo de traducción entre lo humano y lo no humano. Quiere decir, ¿cómo se transustancializa algo que es propiamente humano como el amor, la ternura, la empatía, a un contexto maquínico que tiene que pensar con eso? ¿Se puede? ¿Puede un algoritmo pensar con criterios emocionales para que pueda empatizar con el sujeto con el que se está hablando? Estas son cosas que tenemos que discutir y debatir. Actualmente existen laboratorios en donde se están trabajando temas de inteligencia artificial de alto nivel. Incluso lo pueden ver en YouTube, que está sacando una serie de producciones muy interesantes sobre inteligencia artificial. Ya YouTube como su propia productora de documentales, donde aparece el que hace de Tony Stark, este actor tan conocido, hablando y siempre dando la introducción de estos marcos que se están creando. Y claro, se van a Hollywood y a los centros tecnológicos más importantes que hay para desarrollo animado y encuentran una tecnología que tiene que ver con crear el cerebro de un bebé, o sea, recrearlo evidentemente con las limitaciones de la época, para que podamos ver cómo las interconexiones sinápticas, como nodos, también que ellos van creando a nivel de programación, pueden aprender de la interacción con un ser humano, ponen un rostro de un bebé y van reproduciendo las formas en las cuales nosotros construimos nuestro cerebro culturalmente con conexiones neocorticales que se van dando y que se van generando a partir de la experiencia en una cultura con el otro y cómo es que van desarrollándose respuestas y formas en las que voy aprendiendo a interactuar con el mundo a partir del diálogo. Y yo no podía creerlo. Veía una carita de bebé en la pantalla y veía a la persona que había creado este programa alimentando la interacción con preguntas, gestos, formas en las cuales iba enseñándole cosas que la propia inteligencia artificial de la máquina permitía ir aprendiendo nuevos patrones de interacción cada vez más empáticos. Se utilizó uno de estos que están en el hip hop y le dijeron, oye, nos gustaría muchísimo poder digitalizarte e incluso tratar de reproducir tu personalidad para interactuar con ciertas formas o ciertas conversaciones que podríamos tener. Y claro, esta persona dijo, oye, ¿esto cuánto me serviría para yo poder estar en distintos lugares con mi bot, por decirlo así, con mi rostro, conversando con mis fans e interactuando y contestándoles como si fuera yo? Se desarrolló de una manera increíble, capturaron sus gestos, sus tics, su manera de hablar, etc. Lo único que se criticó esta persona era que le habían sacado un granito, que eso no era parte de él, ¿no? Sino del momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final la empatía, la interacción humana, termina siendo algo fundamental. Y esto
va a tener que pensarse desde el Customer Experience, porque ya se está haciendo. Se está haciendo evidentemente para el tema de Hollywood, se está haciendo para temas ligados a inteligencia artificial para poder volverte ubicuo y poder tener múltiples interacciones en distintas redes que te permitan generar respuestas efectivas para el tipo de conversación que quieras tener, ¿no? Entonces, lo vas alimentando de un banco de distintas respuestas, gestos, maneras de responder ante la sorpresa, etc. Pero esta complejidad de cosas son parte de los sistemas inteligentes que serán la atención del público en general y que tendrán que entender como base que la construcción de marcos empáticos a nivel interactivos también tendrá que ser un atributo de valor de los sistemas que implementemos. Es un atributo de valor. Entonces, no basta con que todo esté automatizado. Tienes que sentir que te comprende. Tienes que sentir que te entiende. Imagínense ahora una idea radical. En un futuro, lo que tú le hayas podido vender a las personas, y esto no tiene que ver más que en el hoy, todo lo que es ciencia ficción, tienes que encontrarlo en el hoy de otra manera, para entender cómo se puede permanecer en el tiempo en nuevos contextos digitales, pero también cómo se va a recrear y se va a complejizar. Cuando uno compra tecnología, cuando uno tiene una serie de dispositivos tecnológicos y quiere luego volverlos a lanzar al mercado en un mercado que es, digamos, de una segunda franja, ¿no? Ya lo usado se intercambia, pueden generarse trueques, pueden generarse ventas de bajo coste para recuperar un poco de capital y hacer reinversiones, etcétera. Se generan mercados alternativos, en otras palabras. Nosotros en un futuro vamos a tener mercados liberados también de activos digitales. ¿Se pueden imaginar lo que significa intercambiar un programa que no voy a utilizar con un programa que tú tengas que también has pagado una licencia, pero que nos podemos generar espacios de trueque para poder, lo que nos queda de licencias, poderlas, digamos, tú lo que te sirve, quédatelo, y lo que me sirve, dámelo, o poderlos intercambiar como un tipo de valor alternativo del mercado oficial? Entonces, va a haber una informalización también de lo que son los activos digitales, la circulación de los activos digitales en territorios digitales, como lo que era el Second Life, si se acordarán, cuando salió esto en inicios de los 2000, 2003, 2004, era muy interesante porque comienzas a generar prácticas de intercambios como lo que son tus juegos de video. Cuando hablaba con mi socio Jorge Juárez, que era, tú veías lo que te alcanzaba, te comprabas tu arma, la que te permitía, de repente no era la mejor, pero si lo enchulabas, la tuneabas con algún dispositivo más, terminaba siendo algo que no era nada despreciable. Entonces la gente va a ir intercambiando activos digitales. Hoy día solamente lo vemos como que te estoy vendiendo algo y eso tú lo usas. Pero lo real es que Spotify, Netflix, Prime o lo que fuere que esté en este momento en el contexto COVID o que estuvo antes incluso a nivel de economías de confinamiento en casa, son recursos compartidos. Le pones tu dirección a una persona que está en otro lugar y simplemente lo utiliza sin problema, ¿no? Y tiene acceso a Netflix, y está, o acceso a Spotify. Entonces, lo que trato de decir es que ya hay una circulación informal de activos digitales. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente esto tengamos que ser conscientes y buscar maneras de fortalecer esta informalidad. Es como, de alguna manera, informalizar la manera de crear experiencias para hacerlas más cercanas a la gente y participar de sus circuitos cotidianos. No penalizar la informalización de los paquetes que uno va adquiriendo, sino entender los mecanismos informales de uso de estos activos digitales para poder brindar y dotar de dinamismo a esa circulación de activos digitales que de repente podríamos pensar como programas, softwares, nuevos tipos de aplicaciones que van a estarse intercambiando entre las propias personas y que no necesariamente tendríamos que normarlas a rajatablas. Y este es otro nivel de pensamiento en el cual lo que existe hoy todavía está reducido como un sólido que va de una persona a otra, ¿no? Ya van a escuchar a Jorge el día de mañana, Jorge Juárez, que va a hablar de lo líquido, ¿no? Todavía incluso en los modelos de negocio estamos pensando en sólidos que te los entrego.
cuando lo que tenemos que pensar es una sociedad líquida en la que hay una licuefacción de las propuestas de valor que fluyen en circuitos alternativos donde la gente intercambia, comparte, consume distintas cosas, ¿no? Entonces, esto es clave. Las ciudades digitales e inteligentes alternas. Quiero ayudarlos a ir más radical todavía. Imagínense en el 2030, en el 2040. Yo no creo que simplemente tengamos que hablar de una ciudad física, sino que podemos hablar de ciudades hologramáticas en tu casa, que las visitas en tu casa. Si ya hay HoloTours con Microsoft, como les decía, con HoloLens 2, ya puedes hacer tours a Roma, a cualquier lado. Pues bueno, hablemos también de que en tu casa puedes tener un mundo entero de posibilidades y que el Second Life nunca logró tener ese mercado, por decirlo así, que lo intentó al comienzo y que luego se tradujo en los juegos de video Second Life, ¿no? Tipo Second Life. Pero aquí estamos hablando de poder habitar mundos alternativos. Y estos mundos alternativos, además, mundos inteligentes, porque al estar dentro de un sistema, absolutamente todos los componentes están súper hiperconectados y son smart cities digitales, no solamente smart cities tuyos. Imagínense lo que significa la experiencia del cliente en ese tipo de situaciones. ¿Cómo vamos a crear modos de vinculación en estas ciudades inteligentes digitales y alternas a la que podríamos tener nosotros, en donde se creen nuevos patrones de consumo, donde la atención al cliente tiene que ver con una personalización máxima, pero además una interconexión con otros? ¿Qué tipos de propuestas de valor vamos a generar? Porque ya no es simplemente, me voy a meter este espacio alternativo para poder desconectar, sino que va a haber una economía dentro de estos espacios. Va a haber circuitos de aprendizaje. Podrían haber universidades, como les decía, hologramáticas dentro de este mundo digital alternativo en el cual te dan certificados válidos para ese mundo alterno y para el mundo este que estamos viviendo, el material. Entonces, la ruptura de las barreras entre lo que es digital y real, lo que es válido o no es válido, van a generar nuevas posibilidades también a nivel de este cyber experience, que creo que con lo que les estoy diciendo cada vez está quedando más claro el concepto. Esta borrosidad, esta forma difusa, esta lógica difusa entre los mundos humanos y no humanos, digitales y propiamente no digitales, finalmente acá ya no va a tener un límite tan definido. Y lo que es válido en uno puede ser válido en otro. Y lo que genera valor en uno también está generando una repercusión en el valor del otro. Esto es una de las cosas que tenemos que ir pensando de cara a los nuevos modelos de negocio, en donde yo tengo que comenzar a ver la ropa que voy a utilizar en el mundo alterno 1, en el mundo alterno 2, en el mundo alterno 3, los tipos de deporte que puedo practicar en cada uno de estos mundos, incluyendo en el que yo estoy ahora, y las formas en las cuales todos estos dispositivos van a ser parte de una experiencia en la que la intensidad y la inmersión con la sensorialidad, con los sentidos, tiene que ser parte. No basta que te metas en tu casco. Tienes que sentir olores, tienes que sentir sabores, tienes que comenzar a entender otras realidades también que lo sientes cada vez más vívido. Y muy probablemente hayan debates muy serios a nivel de bioética de si te ponen un sensor de tactilidad virtual o no. Ustedes me dirán, ¿qué estás hablando? Pues ya se han hecho estudios en chimpancés poniendo en el 2014 sensores de sensibilidad en el cerebro, donde una mariposa de realidad virtual se posa en el dedo del chimpancé y esta persona, este animalito, siente la mariposa que se posa y es virtual. Y probablemente estas cosas serán temas bioéticos de alto nivel de discusión, porque cada mundo alterno te podría plantear una inmersión sensorial muy fuerte y una elaboración evidentemente de distintas propuestas de valor que de ahí se desprenden. Sin embargo, y para ir alentando la discusión con ustedes, porque lo que más me interesa es, créanme, hacerlos pensar para ver que otros mundos son posibles, pero también otros mundos van a emerger. Y ahí tenemos que pensar en el cyborg, en ese customer experience o cyber experience, como un consumidor hipercrítico. Es decir, vamos a ver a la persona con su mundo, pero este mundo dígito, material, articulado y encarnado en el cyborg, encarnado porque está en su cuerpo, pero que va a ser súper crítico. Para plantearles las reflexiones claves en torno a este tema,
si tú tienes un cuerpo con un tatuaje, como les decía al comienzo, digital, te vas a dar cuenta perfectamente que el mundo y tu contacto con el mundo va a ser un tema de otro tipo. La data que te va a dar los dispositivos a la nube, lo que va a saber el gobierno, tus compañeros, tu familia sobre ti, qué sí sabe, qué no sabe. Los derechos a la data va a ser importantísimo y tú no vas a querer compartirlos así nada más. Vas a querer saber qué te pones en el cuerpo y para qué te sirve. Vas a querer saber cuánto los dispositivos que te ponen te dañan o no te dañan. Cuánto dañan el medio ambiente o no dañan el medio ambiente. Y vamos a comenzar a generar maneras de poder tunear nuestro cuerpo, enchular nuestro cuerpo, con dispositivos que nos hagan, de alguna manera así, superhombres, ¿no? Supermujeres o LGTB, etcétera. No hay ningún problema ahí. El concepto clave, entonces, de todas las formas de consumo que vamos a tener, tienen que ver si esto realmente me contribuye a mis formas y lógicas de desarrollo o no. Y los niveles de evaluación van a aumentar. Eso es definitivo. Les voy a plantear ahora un esquema que nos va a ayudar a entender por qué, ¿no? Y tiene que ver con la piel. Tu piel dice muchas cosas. Estoy con fiebre, en tu piel están vasos sanguíneos, en tu piel hay una serie de cosas que pueden conectarte con la data del cuerpo y poderla digitalizar. La piel inteligente y la digitalidad que lee, como lectora de la piel inteligente. Tu cuerpo, nunca habías pensado en la inteligencia de tu cuerpo. Pero ya, ¿acaso esto es nuevo? Todo, repito, las tendencias tienen que pensarlas desde el hoy. ¿Acaso tu mamá no te decía, siéntete, cómo estás? Siente tu cuerpo. Si te sientes tenso, te vas al psicólogo, yo soy psicólogo, te vas al psicólogo, ¿cómo te sientes? Reconoce tus emociones, ¿qué te dice tu cuerpo? A ver, contrólate, el control de impulsos, etc. El cuerpo te habla, pero ahora vamos a hacer que hable con la digitalidad. Y que esa inteligencia corporal, que uno la captura y te ayuda a controlar tus impulsos, moderar tus maneras de vinculación con el otro, etcétera, ahora van a pasar a transustancializarse como códigos, como programaciones que son leídas y que te dicen estás mal, estás con ansiedad, ten cuidado, te puede pasar algo. ¿Acaso no existe el Apple Watch ya con todas esas funcionalidades? Imagínense intensificar que dentro de tu cuerpo ya esté sensorizado tu funcionamiento y puedas tú anticiparte a los tipos de alergias que te pueden venir, a los problemas o riesgos que puedas tener a nivel de enfermedades y el mismo cuerpo te bote data sobre las decisiones que tienes que tomar. Entonces, esta lectura inteligente del cuerpo va a ser otro de los aspectos que hay que entender en el Customer Experience y lo voy a plantear de una manera muy radical ahora que dé las conclusiones, que tiene que ver con que el Cyber Experience no es otra cosa que la radicalización del cuerpo como el foco de esa experiencia con la que vas a interactuar como empresa, como marca, al ofrecer una propuesta de valor. El cuerpo se va a volver un centro fundamental para obtener data, para entender su dinámica y para entender lo que le hace bien a la persona. Y que esto va a ser un aspecto crucial que va a estar en este Cyber Experience, que yo denomino como uno de los aspectos que son la manera de entender este rol del cliente desde su unión con la digitalidad. Entonces, Cyber Experience como consumidores hipercríticos implica cuerpos hiperinteligentes y decisiones superinformadas. Entonces, vamos a ver también que esto va a ser pan de cada día. Quiero un carro autónomo que me dé la seguridad. Miren este carro de Tesla, que es como un tanque realmente, ¿no? En realidad vendría a ser como un camión-carro. Ya lo pueden pedir, el 2022 estará listo, $150.000, es autónomo por completo, puedes verlo con tracción en las 4 llantas, etc. Son cosas que van a venir y lo que tenemos que pensar es cómo despertamos la confianza en el uso de estos carros, cómo generamos cada vez que este tipo de tecnologías realmente entiendan las motivaciones y las aspiraciones de las personas que quieren de repente desplazarse de un lado a otro en un sitio súper seguro, en un sitio donde sepan que no va a haber problemas, que los pongan en problemas a ellos por de repente algún tipo de accidente. Si hubiese un accidente, ¿quién lo asume? ¿Cómo se asume? Son dilemas que vamos a tener que ir resolviendo. Entonces, cada vez más, con esto que quiero decirles, puntualizo una idea. Cada vez más,
la autonomía de los objetos y la interconexión de los objetos nos va a llevar a un desafío ético. Ahí es donde estoy yendo. Que el cliente va a estar buscando permanentemente que el criterio de lo ético sea resuelto también desde lo digital. Y eso es uno de los aspectos claves. Porque hacer daño, tú no quieres hacer daño con un objeto que lo has comprado para no hacer daño a nadie y que además te sientas que con eso puedes desarrollarte. Entonces, ahí el tema de lo ético y qué es dañino para y qué hace bien al otro, etcétera, van a ser algoritmos que tienen que ser pensados también para la inteligencia artificial. Vamos a comenzar a entender propuestas de valor que, por ejemplo, del dron, que todo el mundo habla del dron, que me parece genial, pero ahora también estamos pensando en que el mapeo, por ejemplo, de todo lo que son flotas marítimas, tráfico marítimo, las ciudades, o también la entrega de señal para que haya conectividad ahí donde no hay, se puede hacer ahora desde dirigibles. Y dicho sea de paso, ya existen, ya se están pensando, todavía no han salido al mercado con fuerza, pero ya están fabricados y se van hasta la estratosfera. O sea, esto va a la estratosfera y tiene una capacidad de conectividad satelital brutal que te puede llevar esa señal a un pueblo, a un lugar donde antes no tenían conectividad, y conectividad 5G además, conectividad 5G. Entonces lo que estamos hablando aquí es que vamos a hablarlo de una manera muy concreta. Imagínate que en un segundo pasen 10 gigas de información, eso es 5G, y que tú puedas democratizar con este tipo de grandes dirigibles de 150 metros cuadrados, casi un estadio de fútbol, brindar señal, brindar control marítimo, brindar control de clima, etcétera, una serie de cosas interconectadas hoy en día, sistemas de vigilancia, etcétera, con este tipo de tecnologías. ¿Qué quiero decir con esto? El grado de integración que hablábamos con el IoT, ya con esto va a otro nivel. Estamos hablando no de Internet of Things, estamos hablando de Internet of Everything, y realmente con un nivel de potencia brutal. Brutal. Eso es un poco lo que tenemos que ir pensando también para entender que el Big Data que vamos a tener va a ser muy fuerte, la gran data, pero lo que nunca vamos a poder dejar de hacer es volver a ir al cuerpo y al sujeto para entender los cómo y los por qué decide, ¿no? Pero vamos a tener sistemas de interconexión y las cosas van a estar totalmente conectadas mucho más que antes. Vamos a tener que pensar también en que tenemos un gran reto, ¿no? Que muchas de las propuestas de valor que tengamos tienen que ayudarnos a transformar lo dañino. Ustedes me dirán, ¿de qué hablas? Hay unos tubos, por ejemplo, para un tipo de tubos para el tubo de escape, valga la redundancia, que te ayuda a capturar todo el hollín, todo el monóxido de carbono que está botando y que se genera como hollín, lo captura y se utiliza luego estos tubos que han recibido todo y que dejan filtrar el aire sin contaminar, cogen todo eso y se utilizan luego para tintas de plumones, de lapiceros, y con eso es para pintura. Entonces todo lo dañino se queda ahí y luego lo utilizas y lo pones en tu carro, en tu tubo de escape. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener que ver cómo transformamos lo dañino, es decir, a nivel de customer experience y consumidores hipercríticos, tenemos que entender que una de las tendencias no va a ser el reciclaje. Inclusive, no solamente va a ser la economía circular, que tiene que ver con cómo lo que tú terminas como un producto que ya se desecha, sirve como materia prima para otro, sino que vas a tener que ver aquello que hace daño, el plástico, por ejemplo, cómo lo vas a transformar en algo que no haga daño. Y ahí va a estar la creatividad humana y ahí van a haber un montón de productos y un montón de servicios que tengan que ver con transformar lo dañino en algo que sea positivo. Y ese es el gran reto de la humanidad en este momento. No solo dejar de producir plástico o reutilizar el plástico, sino ver cómo transformas el plástico que ya generaste. O cómo haces que todo lo dañino que se está produciendo se reconvierta en un insumo no dañino. Estas son las cosas que nos van a plantear también los nuevos consumidores. Entonces, ¿hoy qué toca? Voy a hacer un resumen de todo lo visto para poder pasar a las preguntas. Primero, hay que generar hoy modelos de negocio disruptivos, que sean basados en el acceso. Comenzar a ver cómo nosotros vamos entendiendo que estas lógicas de integración de lo digital tienen que ir tocando a todos y tenemos que, por ejemplo, desde las telcom, por ejemplo, por poner un caso, hay que comenzar a ver cómo atendemos a las familias que en este COVID han quedado precarizadas,
se han intensificado las desigualdades y tenemos que generar nuevos modelos de negocio que democraticen acceso a nivel de conectividad, pero también de dispositivos de hardware, por ejemplo, que nos ayuden a hacer que en una familia que tiene tus hijitos que están ahí y tú estás con tu computadora y tu esposa está con otra computadora, de repente tus hijos no tienen para los estudios. ¿Cómo haces para tener hardware? ¿Cómo haces para poder tener un clúster de soluciones digitales que me ayuden a resolver mis problemas de vida que ya tienen que ver con esta dependencia humano-digitalidad? Entonces, cuando hablo de un modelo disruptivo es generar soluciones que ya no sean estancos, sólidos que te doy para que tú los adoptes, sino formas integrales de atender necesidades que ahora se han vuelto interdependientes y necesitas soluciones para tu familia, una experiencia familiar. La experiencia ubicua, además de tener un centro de trabajo, un lugar de clase, al mismo tiempo el espacio de entretenimiento, etcétera, todo en una casa, pero ¿cómo vas a hacer para gestionarlo cuando todo depende de lo digital? Tienes que tener condiciones de acceso. En esto me refiero con modelos centrados en el acceso. Hay que pensar cómo llevar ese bienestar a las distintas familias que hoy día también se ven desconectadas del mundo y que deberían estar conectadas. Y nuestras propuestas de valor, enriquecer sus posibilidades de desarrollo en torno a ello. Pero claro, y estamos haciendo la infraestructura digital del futuro. Esa es una acción de hoy. Otra es extremar la ética. ¿Cuál es la naturaleza del lazo que va a unificar lo digital, la naturaleza y la humanidad? Nuestras propuestas de valor tienen que hoy discutir cuál va a ser la alianza digital, naturaleza y persona. No hay otra forma para ver la convivencia que vamos a tener entre estos tres tipos de ecosistemas, que tienen sus propias lógicas y sus propias formas de poder ser en el mundo, pero que finalmente todas están en un mundo común. Finalmente, y además más con el COVID, ¿no? Hemos visto que un virus nos desestabiliza todo, así que somos interdependientes de la naturaleza totalmente. Transformar lo que daña es el otro issue que hemos abordado el día de hoy. Tienes que pensar en cómo transformar lo que hace daño. Enfocarnos en los proyectos de vida para conectar con las personas y sus aspiraciones, en la medida que hoy se creen experiencias del cliente enmarcadas en el people experience, en los proyectos de vida de las personas y sus trayectorias y sus aspiraciones, vamos a comenzar a tener más intimidad que nos ayude a poder evolucionar nuestras propuestas de valor y que evidentemente van a ir por el lado del tema de ser cyborg, ¿no? Luego tenemos que ver cómo el cuerpo finalmente va a ser uno de los aspectos centrales, y con esto acabo las conclusiones, uno de los aspectos centrales para entender el customer experience de aquello que algo que se va a poner, algo que en su holograma va a estar vestido, algo que tiene que ver con su salud, algo que tiene que ver con aquello que lo pone ansioso, que lo angustia, y poder leer el cuerpo y leer la emocionalidad del cuerpo. Entonces, esto tiene que ver con realidades inmersivas, altamente experienciales, que es lo que tenemos que ir forjando desde hoy para poder luego poder dar este gran salto a hablar de saber dar experiencias cuando ya tenemos una forma de vida y una forma de ser super cyborg, ¿no? Que como lo diría Haraway dentro de sus textos sobre el ser humano como un cyborg ya. Muy bien, eso es fundamentalmente lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Creo que vamos a poder interactuar con algunas preguntas que Lorena me ayude a poder compartir con ustedes, conversar con ustedes. Por supuesto. Así que quedo atento. Muchas gracias. Vamos con la primera pregunta. Muchas gracias por tu presentación. Entonces, Ricardo Rojas de Perú nos dice, ¿qué tan lejano tendremos esos esquemas holográmicos que menciona? Sin ir muy lejos, en la serie CSI se observa este tipo de tecnologías. ¿Es real? Correcto, no solamente es real. Future Lab, mi empresa, vamos a comprar cascos de HoloLens. O sea, es un hecho. ¿Y por qué? Los HoloLens ya te permiten interactuar con hologramas tal como lo ves con Tony Stark, tal como lo ves como en Sci-Fi, utilizando las manos sin guantes, solamente teniendo un visor y pudiendo ver el tema de realidad aumentada con realidad virtual articulada al mundo real. Entonces, esta realidad extendida, esta realidad híbrida, ya es una realidad, no es ciencia ficción. Y los HoloLens 2 ya están. Lo que sucede, y acá hay que ser muy claros, es que son dispositivos en fase de desarrollo y en la actualidad los HoloLens
van a tener que pasar por un tiempito más para volverse luego lentes que cualquiera los pueda adquirir. Ahorita están $3.500 cada uno. Entonces no es tan sencillo. Sin embargo, ya se están utilizando para tener reuniones entre empresas que tienen sedes en distintos países y generan un directorio con los HoloLens. Scotiabank justo planteaba eso en un artículo que leí, que ya habían estado explorando los HoloLens para reuniones de directorio, de innovación, ¿no? Entonces ya están utilizándolos y es increíble. O sea, es como tú lo ves en las películas, ya está. Lo que sucede es que no está el acceso de todos, pero esto tiende a ser una tecnología que luego se vuelva parte de la vida cotidiana de la gente y probablemente la evolución a muchos años más será lentes intraoculares que estén conectados a algún tipo de forma de poder enviar dentro del cuerpo también la información a la nube a través del 5G. Entonces, de hecho, estos son los debates que vamos a tener a futuro, pero ya existe, ¿no? Y se está hablando para el consumo de ropa, para poder irte a un sitio y decir, en esta sala quiero tener estas mayólicas en mi cocina, esta mesa, todo lo haces con holograma, pones insertar y te hace la lista de tu pedido, tal cual las dimensiones de tu cocina, y te envían exactamente lo que necesitas para la construcción en tu cocina de lo que necesitabas, con el precio. O sea, eso es HoloLens. Es romper por completo el concepto de retail con el tema de la hologramaticidad, por ejemplo, por poner un uso. Gracias, Alfredo. Siguiente pregunta. Buenas noches desde Honduras. ¿Existe alguna herramienta que permita medir tiempo que resta de vida a organizaciones que aún no abrazan estas tecnologías de experiencia consumidor del futuro? No lo conozco, la verdad sería mentir. Para mí el concepto no es decir con qué vas a morir, sino qué es lo que te debe preocupar que te podría matar. O sea, más bien no es una predicción, con esto mueres. Lo que tenemos que hacer siempre es anticiparnos a aquello que podría reemplazar de manera drástica lo que hoy hacemos. Entonces hay que anticipar, no predecir. Y no sabría yo decirte, justo porque no puedo predecir, qué instrumento te puede plantear tu muerte, ¿no? Sería un poco difícil como negocio. Lo que sí podríamos señalar es que aquellos negocios que no estén generando no soporte digital, sino infraestructura digital, que permita la interconectividad con el ecosistema digital que se vaya a desarrollar, son los que van a tener menor capacidad de ingresar a estos nuevos espacios societales y también de mercado que se van a abrir con los smart cities, etcétera. Pero es necesario que los negocios vean su madurez digital, eso sí se puede medir, la madurez digital que tienen de cara a la infraestructura que están teniendo para poder generar conectividad con otros e interrelaciones con tus proveedores, etcétera, ¿no? Ya lo podemos ver como unos ejemplos muy concretos de esto que estoy hablando y que no es algo que no se sepa. Lo que es Industrias 4.0, evidentemente en países como Austria, Alemania, en donde tienes plantas totalmente automatizadas y donde inclusive, por ejemplo, el ERP, los sistemas de planificación de recursos, ya lo tiene el propio software, se encarga de ver cómo estás estoqueado, qué es lo que falta, etcétera, ¿no? Entonces, el tema es que las empresas tienen que insertar esto en la infraestructura digital y en la experiencia del cliente entender que la experiencia del cliente tiene que ser empática y que no basta la digitalidad. Entonces lo que tienes que ver es cómo humanizar lo digital y digitalizar lo humano. Esta es la paradoja en la que estamos metidos y que es la que tenemos que desarrollar en el Customer Experience, porque no es un tema funcional, no es un tema transaccional. Repito, tiene que ser People Experience for CX, para el Customer Experience, ¿no? Entonces es pensar a la persona, empatizar con ella y desde ahí generar transacciones y consumo emocional y todas las cuestiones que se saben, ¿no? Pero hay que trascender. Este es el marco que nosotros en Future Lab planteamos, ¿no? Hay que hablar de People Experience, no podemos hablar de solamente CX. Entonces, People Experience for Customer Experience. Humaniza lo digital, empatiza con la gente, desarrolla vínculo trascendente. No solo experiencias wow. Las experiencias wow todo el mundo las habla. La pregunta es cómo te ayudan a trascender en la vida, si se conectan con tu desarrollo, responden a tus necesidades, ¿no? Eso es lo que tenemos que discutir cuando inserten tecnología en la experiencia del cliente. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos varias, pero en honor al tiempo, no, creo que no las vamos a poder, porque son muchísimas estas. Entonces, pero te voy a leer 3 preguntas más. Tú me dices
Sí. O si no, hacemos una cosa. Acá tengo algunas y voy a tratar de hacer un resumen de algunas. Acá hay los riesgos para el cliente del Internet de las cosas, cómo satisfacer para poder lograr esa atención, ¿no? ¿Será la tecnología más efectiva que lo humano? Están llevando por ahí, ¿no? Cambiaríamos el Journey Map dentro de las situaciones que hay post-COVID. Muy bien. ¿Okay? ¿Pero crees que la oferta de productos frescos, carnes, vegetales y frutas? Pues, perfecto, muy bien. Ya tengo ya más o menos algunos clústeres de preguntas. Los voy a ir viendo de todas maneras para ir tejiendo estos 3 minutitos que voy a contestar. Lo primero es que efectivamente nosotros tenemos que ver que la tecnología nos va a acercar más al mundo humano. Entonces, si tú me dices, ¿esto va a ser más efectivo que las personas? Yo te diría, van a ser tan efectivo como humano sea. Cuanto más la digitalidad sea humana, me va a acercar más a las personas. Y en ese sentido va a ser más efectiva, pero porque logré generar la cercanía, la empatía, la capacidad de respuesta inmediata. Y en el COVID, cuando decimos, esto ha cambiado con el COVID, por supuesto, la curva de adopción y desarrollo de competencias digitales en este contexto ha sido mucho mayor. Y justamente la idea es poder construir experiencias digitales que sean rápidamente adoptadas, porque acuérdense, si ustedes golpean ahorita y evangelizan a su cliente y lo educan en lo digital, es más difícil que los dejen. Los clientes en este proceso de COVID se han vuelto más infieles, porque como les ha gustado comenzar a explorar la tecnología, están buscando cuáles son las cosas mejores y más fáciles dentro del mercado. Es importante que este es un proceso transicional de adopción. No va a parar, no va a parar, ya se aceleró. Lo que tenemos que ver entonces es que sí, los Customer Journey Maps van a tener que cambiar en el sentido de articular la omnicanalidad y la omniexperiencialidad de la persona a nivel de conjunto, ¿no? Y efectivamente tenemos que ver nuevas lógicas de interacción en estos mundos sociales que se crean con la digitalidad. Yo creo que a nivel de la sensorialidad, como ustedes lo ponían, creo que tenemos que incluso, yo me imagino, por ejemplo, ahorita en una máquina, tratando de oler la manzana. Y que la máquina, mientras que voy viendo un catálogo y yo voy me voy deteniendo en cada una de las cosas, me vaya botando olores tipo que la máquina está preparada para generar químicamente de cara a cada uno de los productos que voy viendo. Esto no quiere decir que va a ser una evaluación de la frescura de las cosas, pero me va a ir conectando con una nueva manera de poder hacer mis preferencias o mis elecciones, ¿no? Y definitivamente tenemos que hablar de los derechos humanos virtuales, como los están pensando ahí, y la ética, totalmente. O sea, la construcción de la dignidad humana y el respeto de la naturaleza como un sujeto de derechos, aunque no tenga deberes, que nuestros pueblos indígenas lo han dejado tan claro con sus saberes ancestrales, y esta sacralidad de la Pachamama, por ejemplo, de la tierra Gaia, es crucial. Tenemos que entender entonces una dignidad dígito humana natural, articulada a nivel de ecosistemas que nos replanteen los derechos de la data del cuerpo, por ejemplo, o del uso del suelo, de la forma extractivista y productivista que hemos tenido de una naturaleza que ya no resiste más, que le estamos destruyendo a punta de procesos ilógicos e irracionales de sobreproducción. Entonces tenemos que comenzar a ver qué es lo que va a pasar. ¿Se pueden imaginar en un futuro, después del COVID, cuarentenas alimentarias? Que la gente deje de comer por 2 días como parte de una cuarentena para que la tierra pueda poderse hacer la producción y todo, porque hemos matado tanto con el medio ambiente que ha dañado la propia tierra y la propia forma de poder tratar la tierra con monocultivos, que podríamos tener cuarentenas alimentarias o a nivel futurista también otro tipo de cuarentenas que sean energéticas, por ejemplo. Entonces sí estamos hablando de que tenemos que hacer un reliance, como dice Edgar Morin, con su perspectiva de la complejidad, una alianza nueva, pero articulando lo digital, la naturaleza y repensando los derechos humanos desde la data, por ejemplo, del cuerpo, desde las maneras de poder entender la intimidad de las personas y de conectarnos, evidentemente, con el mundo. Entonces, esto es crucial. Y finalmente, acá dice, en esta época de tanta visualidad, dice, ¿cuál es la mejor manera de enchular mi estrategia de digitalidad para no caer en la borrosidad con una nueva sustancialidad? Esta parte de acá no la he entendido, pero sí quiero plantear algunos conceptos claves, que es que la dictadura de lo visual
que ya Jorge le va a dar el pie a él para el día de mañana, lo va a poder trabajar muy bien como antropólogo visual que es él. El oculocentrismo que le llaman los investigadores visuales, ahorita se está descentrando. Y ya no puede ser un sentido nada más, el homo videns, ¿no? Sartori. ¿Cómo es que nosotros estamos pensando en la sociedad desde la visualidad? Van a haber otras cosas que van a participar, la tactilidad, los sabores. Miren la serie Sí, de Apple, buenísima, de Apple TV, buenísima, todos ciegos y creando un mundo alrededor de la ceguera, interesantísimo. Ahora, ¿cómo este tipo de cosas van a generar también respuestas biónicas que te tunean los ojos, te permiten ver, te permiten hablar, para personas que han tenido algún tipo de situaciones como las de nuestro Stephen Hawking, este genio de la física, que la enfermedad que tenía con el ojo podía decir las palabras, pero que de repente puedes reproducir la voz, hablar como hablabas antes, gracias a todas las grabaciones que tienes en tu vida, que la computadora te hace el remix y luego no sale una voz robotizada, sino tu voz nuevamente frente a la gente, que puedas tener maneras en las que estas enfermedades ya no puedan superar el artefacto biónico que ya te permite movilidad, por ejemplo, a pesar de que tu cerebro y tu masa muscular de repente ya no estaba tan conectada para poder generar movimientos y esto te lo genera, o cambios de pulmón. En la salud esto va a ser una revolución. Entonces, estos aspectos de lo biónico también van a ser claves, ¿no? Que salió como concepto en la década de los 50 y que salía como ciencia ficción y que ahora ya no, ¿no? Entonces, bueno, finalmente quiero terminar diciéndoles que esto me ha encantado, me ha fascinado conversar con ustedes. No quiero hablar yo de lo que va a ser, sino de lo que puede ser. Existen futuros, no existe un futuro, pero sí quiero plantear con energía que hay un futuro que es el que nos venden, la nueva normalidad. Pero hay un futuro que debemos desear, es que no existe una normalidad. Existen normalidades que están aflorando en pleno contexto de COVID. Y esas normalidades tienen que pensar los modelos de negocio desde un compromiso profundamente ético de acceso con la digitalidad que va a ayudar a generar que las dignidades se desarrollen, donde mi cliente es una persona, tiene proyectos de vida y no podemos desarrollar simplemente transacciones para ganar más en contextos tan empobrecidos como nuestra América Latina, donde se han generado tal nivel de brechas, se ha incrementado la informalidad y se ha precarizado la economía de las familias. Entonces creo que ahorita es más que nunca un momento de ser profundamente humano a la hora de hacer negocios y comenzar a entender la oportunidad de negocio como una oportunidad de desarrollo, y la digitalidad del customer experience tienen que cambiar sus touch points con no solamente con la empresa, sino entender los touch points con la vida de la persona, sus momentos hoyo, de caídas, sus momentos de hitos, sus momentos transicionales, cuando te vuelves padre, lo que fuere. Estas cosas que te llenan de alegría. Y de esa manera hablar de que de verdad y estamos viéndonos no solamente como clientes que tienen dinero que gastar, sino personas que tienen el derecho de poder desarrollarse. Y ese es el customer experience en el que yo creo. Y ese es el cyber experience en el que yo creo, ¿no? Donde la dignidad humana se ve fortalecida y donde las oportunidades de negocio son oportunidades de desarrollo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alfredo. Muchas gracias realmente. Bueno, ya en honor al tiempo, vamos a dar por finalizado el webinar. Les agradezco toda la asistencia. Estamos haciendo esta serie de webinars gratuitos semanalmente. Hoy realmente tuvimos el lujo de tenerte como nuestro panelista y bueno, creo que en todas las preguntas tuvimos